para el cambio de la hora de lo de los videos. Verá, es de una sola materia. Yo no he querido verlo, ¿sabe por qué? Porque llegué aquí, llegué como a las 2, ¿no? La verdad, no llegué como a las 2 porque de ahí me fui a hacer unas vueltas, bueno, llegué como a las 2 y piquito, entonces por ahí a las 3 también otro profe me había estado llamando y todo, y bueno, entonces no quiero verlo, es para, la tengo ahí, para apenas me disculpe un poco de cosas, ya le cambio. Es para una materia nomás, ¿no? Así habíamos quedado, ¿cierto? Pues no sé si se podría en las dos, en estática y dinámica. ¿Cuántos días me están pidiendo? ¿Uno? ¿2 días? Era un sábado y creo que me dijeron para el lunes, ¿cierto? Ujú. Bueno, listo. Para este lunes, ¿no? Lunes festivo. Sí, este lunes festivo. Bueno, vale, listo. Entonces eso, yo ahora mismo, pues apenas tenga la posibilidad ya lo hago, ¿listo? Listo, profe. Bueno, listos, jóvenes. Un placer, entonces, chicos, volverlos a ver por última vez en esta materia, ¿no? Ya la próxima semana, si Dios lo permite, pues acabamos también ya estática. Y bueno, pues esperando que el próximo semestre sean las cosas y nos volvamos a ver. ¿Listo, chicos? Bueno, señores, para mí fue grato, fue muy chévere haberme encontrado y haberlos conocido realmente, algunos compañeros en físico, ¿no? Hoy, allá arriba en Albernia. Para mí, la verdad fue bien chévere. ¿No, chicos? Entonces, ya por lo menos ya tenemos la idea, ¿no? De quién es cada quien. Eso me gustó. Vea, parece que poseo problemas, señores, en compartirles. A ver, coméntenme, ¿están mirando la pantalla? Ahí, ¿están mirando la pantalla? Sí, profe. Sí, ah, bueno, qué raro, me apareció ahí una cuestión ahí como error. Bueno, chicos, Profe, eh, señora, pero es mejor que deje de compartir y vuelva a compartir porque en una grabación solo grababa su cámara, no vale, está la perfecto, pantalla. vale, vale, listo, muy bien, le agradezco mucho. ¿Listo? Permítame. Profe, tienen apagado el micrófono. Profe. Chicos, porfa, ahí me pueden decir si están mirando la pantalla. Sí, profe. ¿Aló? Sí, Sí, profe. profe, Está la pantalla. ¿Aló, chicos? sí se mira, profe. Se mira, profe. ¿Nos escucha? ¿Aló, aló, chicos? Sí, pero no los escucho. Yo los miro a ustedes, no, pues los miro aquí, pero no los escucho. No. A ver, voy a volver a hacer, no sé qué pasó. Qué raro. ¿Qué sería, hombre? A ver. A ver, permítanme otra vez. Esto ya me asustó. A ver ahí. ¿Ahí nos escucha? Sí, ahí sí ya, listo. Ahí sí los escucho. No Pero ahí sé no qué está pasaría. presentando. ¿Cómo, No cómo? se está presentando, profe. Ahí no está No, presentando. no, 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 ya. Ahí ya, espérense. Eso, ahí ya. Eso, ahí tiene que estar. ¿Listo? Ahora sí, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, listo, ya. Ok, señores. Bien, yo creo que ahí estamos grabando. A ver, permíteme. Sí. Bueno, listo, señores. Entonces,
En la clase anterior habíamos visto esta curva de calentamiento, concretamente del fluido más común, el fluido más abundante en la naturaleza de este planeta, que se llama el agua. Entonces habíamos visto, bueno, estas curvas de calentamiento existen para otras sustancias, la verdad no sé para cuántas, ¿no? Pero, bueno, hacer estas curvas no es que tenga ciencia tampoco, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que me está representando? Estas curvas me representan todo el proceso que tiene de llevar una sustancia desde uno de sus estados hasta otro de sus estados. Sabemos nosotros que existen tres estados, que es el estado sólido, el líquido y el gaseoso. En ese orden, ¿cierto? Se puede establecer una curva de calentamiento y con esta curva mirar cuál es la cantidad de calor que requiere esa sustancia para convertirla o para pasarla en cada uno de esos estados, sabiendo de que para ello yo debo sustraerle o debo adicionarle dos tipos de calor. ¿Cuáles? Calor latente y calor sensible. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es importante. Recuerden que el calor sensible implica cambio de temperatura, ¿no? ¿Listo? Cambio de temperatura, más no el cambio de estado. Mientras que el calor latente implica cambio de estado, más no de temperatura. ¿Listo? Entonces, por favor, eso tenerlo presente, ¿no? Latente es cambio de estado. La temperatura se mantiene constante. Miren. Este es el calor latente. Si miran aquí, calor latente. Ahí la temperatura, mírenla, sigue siendo la misma. Y el líquido, la sustancia, está pasando, mire, de este estado aquí, no sé qué estado será. Ah, líquido, ¿cierto? Y de aquí, mire, se está pasando, todo se está pasando a estado gaseoso. Y aquí lo podemos ver, miren, esta pequeña gráfica, ¿no? Entonces, esto es calor latente. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces eso es muy importante. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Pues resulta que nosotros como ingenieros, ¿no? Cada ingeniero, dependiendo pues de su perfil, pues tiene que diseñar, ¿no es cierto? Dentro de nuestras actividades está la parte del diseño. Y para ello, pues nosotros requerimos también conocer algunas propiedades, ¿no? De las sustancias que hay en la materia, de las sustancias, perdón, que hay en la naturaleza y de otras sustancias que el mismo ser humano se ha inventado, ¿no? Entonces, con base en esas propiedades, nosotros inventamos, descubrimos más cosas y creamos cosas, ¿cierto, chicos? En el caso, por ejemplo, así de manera rápida, yo les hablo mucho, pues, de mi campo, que, repito, hay cosas que entre los ingenieros civiles y ingenieros mecánicos tenemos como común, que es, por ejemplo, la parte de estructuras metálicas, que es también la parte de el diseño de aires acondicionados en edificios, ¿cierto? Eso pues lo manejan de una u otra manera ustedes también, pero pues eso propiamente es un campo de nosotros, ¿no? Los ingenieros mecánicos, pero repito, ¿no? Eso es muy relativo. Entonces, les iba a comentar, mire, por ejemplo, ¿por qué es importante conocer este tipo de curvas o de diagramas? Porque usted conociendo esto puede diseñar, ¿no? Un refrigerador, una nevera. ¿Sí, chicos? Usted necesita saber cuánto calor necesita sustraerle, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, al agua líquida, ¿no es cierto? Usted necesita saber cuánto calor debo quitarle. ¿Para qué? Para que se convierta en hielo, o sea, en estado sólido, ¿no es cierto? Mire, y eso es lo que realmente se hace, mire, para hacer los cálculos, para saber cuánto gas R134, que es el gas que tienen las neveras por dentro, usted, eso no le meten ahí gas por meterle, ¿no? Pues eso económicamente no sería viable, chicos, ¿no? Para eso hay que hacer unos cálculos, y no es que sean, pues, grandes cálculos, ¿no? No es algo muy complicado, ¿no? Pero entonces sí hay que hacer unos cálculos teniendo en cuenta la cantidad de calor, por ejemplo, que usted requiera, mire, quitarle a una determinada sustancia, como es, en este caso estamos hablando del agua, ¿cierto? Para que ésta se pueda convertir de líquido a sólido, ¿sí? Y por eso es que
Y ahí quiero que analicen ustedes, ¿no se han puesto a pensar por qué la nevera tiene ciertos cubículos, o sea, ciertos depósitos, y todas las neveras lo tienen como en la misma parte? ¿No se han dado cuenta? Por ejemplo, ¿por qué los huevos van en la puerta, ¿no, chicos? Sí, ¿por qué los huevos van en la puerta? Y generalmente, pues, casi en la misma zona, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la carne va en el refrigerador? ¿No es cierto, chicos? Arriba, ¿no es cierto? ¿Por qué va arriba? ¿Por qué los vegetales van en otra parte? ¿No se han puesto a analizar eso? Todo eso tiene su razón de ser, miren, ¿no? Y nosotros como ingenieros no podemos dejar las cosas como, no, porque quede bonito. Bueno, esa podría ser un criterio, pero ese criterio tiene que ser adicional a un verdadero criterio, que es un criterio técnico, ¿no? A decir, bueno, mire, va en esta parte, por ejemplo, los huevos tienen que ir ahí, ¿cierto? Porque necesitamos que la temperatura no sea ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Se acuerda de eso? ¿No? Ni muy elevada, ni muy baja tampoco. Tiene que ser una temperatura ideal para ellos. Los vegetales, ¿por qué van allá? Por la misma razón, ¿cierto? Porque allá la temperatura no es la misma. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que las temperaturas dentro de la nevera no son las mismas. Por eso arriba en el congelador, mire que hay en el congelador a veces forma de escarcha, ¿no? Y si usted coloca un termómetro arriba en el congelador, que es la parte de arriba de la nevera, pues va a marcar una temperatura diferente, mucho más baja que la temperatura que está en la parte de abajo, ¿no? En la puerta de abajo, en el cubículo de abajo, pues, ¿sí? Y repito, todo tiene su razón de ser. Y ahí de pronto vendría otra pregunta, ¿no? ¿Por qué se conservan los alimentos cuando la temperatura baja? ¿Quién me puede responder eso, chicos? ¿O quién tiene ideas de por qué se inventaron, pues, las neveras? Entonces, de otra manera, ¿para qué se inventaron las neveras? Hablando de conservación de alimentos. ¿Cuál creen que sea el objetivo o la razón por la que se conservan más los alimentos? Porque el frío evita la reproducción de más microorganismos que pueden dañar la carne y los alimentos. Bacano, listo, muy bien, muy bien. Pero eso, ¿por qué será que se da? Muy bien, muy buena respuesta. ¿Listo? Muy bien. Esa, digamos que es una razón ya bien de fondo, ¿no? Y muy buena. Pero entonces, complementándole a lo que dice el compañero, digamos que ¿cuándo se producen esos microorganismos, esos microbios, todo eso? ¿Cuándo? Cuando hay una temperatura. ¿Sí, chicos? Más bien, volvamos al tema de temperatura. Miren qué bonito que es esto, chicos. Miren, volvamos al tema de temperatura. Miren, ¿se acuerdan que decíamos que cuando un cuerpo tenía mayor temperatura? ¿Cuándo? Espérenme, aquí creo que hay una pregunta o que hay una participación. ¿Cree que alguien quería participar? Bueno, listo. Entonces, ¿cuándo le estaba diciendo? ¿Cuándo un cuerpo tiene mayor temperatura? Cuando hay movimiento de los átomos, ¿no, chicos? Vean lo chévere que es esto, miren. Cuando los átomos empiezan a mover, los electrones empiezan a mover, entre más movimientos tengan ellos, pues va a incrementarse la temperatura, ¿cierto? Ahora, vamos al contrario, miren. ¿Qué pasa si yo bajo la temperatura? ¿Y cuándo se baja eso? Cuando quito calor, ¿sí o no? ¿Sí ven? ¿Listo? ¿Qué pasa si yo bajo la temperatura? Entonces, si yo quito calor, pues baja la temperatura. Al bajar la temperatura, ¿qué estoy haciendo? Minimizando el movimiento, vean, disminuyendo el movimiento molecular, ¿no? ¿Qué pasa con el movimiento de las moléculas? Que cuando hay movimientos y toda la cuestión, ¿cierto? Es donde, o más bien, los microorganismos y todo ese cuento, pues ese mundo que hay por allá, y toda la cuestión, a medida que se incrementa la temperatura, se incrementan más esos microorganismos y todo eso. Ojo, yo no manejo mucho esa parte de allá, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros, porque eso no es nuestro campo. Pero en términos generales es así, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta ustedes que una herida, cuando ustedes tienen una herida y todo eso, es caliente, ¿no? La temperatura de ahí, de la zona, es caliente, ¿sí? Si bajamos la temperatura, usted siente como más alivio, como más calmado. ¿Y qué nos dicen, por ejemplo, cuando usted tiene una herida? No se haga dar el calor,
no se haga dar el sol y todo ese cuento, ¿no es cierto? Y de pronto una de las razones es por lo que le estoy diciendo. Mire, el calor hace pues que se multipliquen los microorganismos, los microbios, todo lo que tiene relación con esto, ¿no? Entonces, miren, cuando usted le baja la temperatura a este tipo pues, de alimentos y todo ello, pues lo que está haciendo es evitar que hayan esa reproducción de microorganismos. Y de pronto ya yéndonos a la parte nuestra, ¿por qué? Por lo que le comento, ¿no? Mire, baja calor, baja temperatura, y al bajar pues la temperatura, entonces estamos bajando ese movimiento, ¿no? Entre moléculas, en este caso de microorganismos, de todo lo que hay ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Eso hace pues también que se minimice, ¿no? Que se pudran o que se dañen los alimentos como tal. Entonces, por ejemplo, ahí vendría otra pregunta, ¿no, chicos? Entonces, ¿qué será correcto? Bajarle la temperatura lo que más se pueda. No. ¿Sí, chicos? Todo debe tener una temperatura ideal, digámoslo así, ¿no? Si usted le baja mucho la temperatura, entramos a un problema, ¿no? ¿Cuál es? Que al bajarle mucho la temperatura, es posible llegar a un punto en el cual se formen unos microcristales, o imaginémonos una especie de cuchillos, ¿cierto? Pero micros, algo bien pequeñito, ¿no es cierto, chicos? ¿No? Imaginémonos que aquí hay una manzana, mire. Entonces se pueden formar unos microcristales con el mismo. Recuerden que un ejemplo, la manzana, pues por dentro, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene agua también, ¿o no? Todo tiene agua, ¿sí o no? Entonces, mire, esa agua que tiene ahí, todo eso se puede cristalizar, ¿cierto? Y esos cristales normalmente son agudos, ¿no? Mire, y esto, en vez de favorecer, también va a causar daños, mire. Por eso les digo, mire, uno no puede exagerar, tiene que analizar la cosa. No es que, no, como se conservan, entonces le voy a bajar más la temperatura. No, ¿cierto? Entonces un alimento se puede dañar por exceso o por defecto. ¿Listo? Bueno, no me quiero meter más allá porque se nos acabaría la clase en esta parte. Pero a donde quiero llegar es la importancia pues que tiene el que nosotros como ingenieros analicemos estas propiedades y sepamos hacer uso de esas para hacer diseños, inventar cosas y todo el cuento. Miren, eso es lo chévere, ¿no? Entonces, mire, si usted sabe cuál es la temperatura o cuáles son los calores, ¿no? Como ya hemos visto, eso está en tablas, cuáles son los calores que determinados cuerpos necesitan o requieren, ¿cierto? Entonces, usted con todos esos datos puede crear una determinada máquina. ¿Listo? Llámese la que sea, ¿no? Y pueden ser térmicas, mecánicas, estructurales, bueno, lo que usted guste. ¿Listo? Bueno, entonces miren, esta tablita ya la habíamos visto, ¿no? Aquí aparece una tablita, solo para complementar pues lo que estoy diciendo ahorita. Una tablita en donde aparecen, mire, los calores latentes de fusión y de vaporización. Aquí lo vemos, por ejemplo, este es de fusión, este es de vaporización, para algunas sustancias. Supongo que deben haber para muchas más, ya en libros ya mucho más ¿qué? Mucho más específicos, ¿no es cierto? Entonces, mira, aquí vemos también otra tabla en donde aparecen igualmente unos calores que se llaman calores específicos, ¿no? También para algunas sustancias, mira, tenemos tanto el calor específico, la masa molar y la capacidad calorífica molar. ¿Se acuerdan que vimos también que el calor, ¿no? Se lo puede expresar como el producto de N, no me acuerdo aquí, creo que es M. ¿Me corrigen, chicos? Por delta T. Yo no me acuerdo qué más iba aquí. No me acuerdo, esto creo que se reemplazaba por C, pero la C mayúscula, si no estoy mal, cuando hablábamos de que ¿qué es el calor? Se lo puede ver en términos de capacidad calorífica. Bueno, algo así era la ecuación que nosotros habíamos visto. Entonces, bueno, tenemos eso y ya. Vamos a hacer un ejercicio, chicos, ¿no? Entonces, repito, ¿cómo se llama el calor en el cual hay cambio de temperatura y no de fase? ¿Cómo es que se llama? Sensible. Calor sensible. ¿Listo? Muy bien. Cambio de temperatura,
pero no hay cambio de fase. Como se pueden dar cuenta, aquí vamos a aplicar ese tipo de calor. ¿Listo? Entonces, ¿la ecuación cuál es? Mírenla aquí, ¿no? M por C por DT. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el problema? El problema dice, en el campo, ¿cierto? Una geóloga, que hace falta una coma, una geóloga bebe su café de una taza de aluminio. Ah, listo. Entonces ya sabemos, mire que la geóloga estaba descansando y está tomando su café y esta taza dice que es de aluminio. Listo. Y aquí entonces dice que ella estaba tomando un cafecito. ¿Ok? Bueno. Bien. Ahora dice, la taza tiene una masa de 0.120 kilogramos e inicialmente está a 20 grados centígrados. Entonces, miren, la masa de la taza, mira, aquí están los daticos, ya los tengo acá. Dice que es masa de aluminio, 0.120, y la temperatura inicial de la taza es de 20 grados centígrados. Ahora dice, cuando se vierte en ella café, que inicialmente está a 70 grados centígrados, entonces estamos colocando los daticos. Mire, primero para la taza, luego para la sustancia. Entonces dice, mire, se introduce café, ¿cierto? Caliente, ¿no? Mire, está a 70 grados centígrados, es calientísimo, ¿no? Usted le mete el dedo ahí, pues se va a quemar, ¿no es cierto? 70 grados. Y dice, mire, que la cantidad de café en masa, hablando de masa, es 0.300 kilogramos. O sea, aquí están los daticos. Dice que, hace una pregunta, ¿a qué temperatura alcanzarán la taza y el café el equilibrio térmico? ¿A qué temperatura alcanzará el equilibrio térmico la taza y el café? Y me dice que tenga en cuenta lo siguiente. El calor específico del café debe ser, asúmalo, dice ahí, ¿no? Que el calor específico del café, asúmalo como si fuera el calor específico. Recuerden que C significa calor específico, C minúscula, ¿no? Es el calor específico del agua, en este caso, ¿cierto? Y que no hay intercambio de calor con el entorno. Es decir, mire, que por aquí hay aire. Esto es una idealización, porque en la realidad sí hay intercambio de calor con el entorno, con el medio, ¿no? Pero aquí dice, imagínense pues, imaginémonos que todo esto está metido aquí en algún, no sé, en un recipiente aislado del medio, ¿verdad? Entonces, solamente va a haber interacción entre el café y la taza, no más. ¿Listo? Entonces dice que a qué temperatura alcanzará el equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Ahí lo que me están preguntando es cuál es la temperatura en la cual tanto la taza como el café van a llegar a esa temperatura que es igual, ¿no es cierto? Es lo que me están preguntando, ¿no? ¿Cuál es esa temperatura? Entonces, ojo, como no hay intercambio con el medio, pues el intercambio de calor solamente se va a dar entre el café y la taza de aluminio. No se vaya a quedar. ¿Listos? Entre la taza del café y el aluminio. ¿Listos? ¿Cuál es ese? Bueno, listo. Entonces, ojo, aquí, que es importante analizar, ¿no? ¿Quién da y quién recibe? Entonces, ¿quién tiene calor? Recuerden que el calor, por naturaleza, siempre se va a transferir de la sustancia o el cuerpo que tenga mayor calor hacia el cuerpo que tenga menor calor. Siempre va a ser así por naturaleza. El hombre ha inventado aparatos que hagan lo contrario, pero por naturaleza siempre se va a dar del que tenga mayor calor al que tenga menor calor, o más bien, el que tenga mayor temperatura al que tenga menor temperatura. Eso es. Entonces, aquí el calor, ¿de dónde a dónde va, señores? Del café a la taza. Del café a la taza, ¿no es cierto? Es como lo lógico, mire, la taza está a 20 grados centígrados, el café está a 70, mire. Entonces, el café va a ceder calor, la taza va a ganar calor. Entonces, ¿cómo lo interpretamos eso? Entonces, aquí lo tenemos. Primero, ya sabemos que aquí solamente va a haber cambio
de temperatura. Eso es obvio, ¿no es cierto? Porque el café cuando se da calor no se va a volver hielo, ¿verdad? Simplemente va a cambiar la temperatura, pero va a seguir siendo líquido. Entonces es un cambio de temperatura. Entonces la ecuación es esta. Y aquí estamos diciendo que la interacción únicamente, mire, se va a dar entre el café y el aluminio. Y pues sabemos que como el café va a ceder, va a ser negativo y el aluminio va a ganar, va a ser positivo. Entonces, teniendo en cuenta eso, listo, empezamos a resolver esto. Entonces decimos, el calor del café va a ser igual a que, como ambos son, perdón, este es calor sensible, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a que, voy a copiarlo aquí. Calor del café, dice, va a ser igual al calor del aluminio. Entonces, esto va a ser igual a que aquí ya lo tengo resuelto, pero analicémoslo un poquitico. Tengo aquí me hace falta algo. Me hace falta algo aquí que no lo veo, y es el calor. No, ahorita lo sacamos entonces. Entonces, miren, chicos, listo, la fórmula, como ya lo habíamos visto, es esta, ¿no? Entonces esto va a ser igual a menos masa del café por el calor específico del café por delta T. Entonces, temperatura final, ¿sí? Temperatura final del café menos temperatura inicial del café. Y esto debe ser igual a que al calor del aluminio, que va a ser igual a que a la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por el cambio de temperatura, la temperatura final del aluminio menos la temperatura inicial del aluminio. Entonces, ¿cuál es la temperatura que va a ser igual para ambos? Pues va a ser la temperatura, la que va a ser igual va a ser la temperatura final del café, ¿cierto? Va a ser igual a la temperatura final del aluminio, ¿cierto? Esto llamémosle T simplemente. Y listo. ¿Ok? Entonces, reemplacemos y luego simplificamos. Masa del café al día menos 0.300 kilogramos. Esto multiplicado por el calor específico del café, que dijo que la sumamos como si fuera la del agua. Mírela aquí. Esto va a ser igual a 4.190 julios sobre kilogramos por Kelvin por la temperatura final, dijimos T, menos la temperatura inicial del café, que es 70, 70 grados centígrados, ¿no es cierto? Pero 70, si estamos trabajando aquí con grados Kelvin, entonces sí nos toca pasar estos 70 grados Kelvin. Porfa, ¿la pueden pasar y me dicen cuánto vale 70 centígrados en Kelvin? $343.15. 343.15 Kelvin. La masa del aluminio, pues la tenemos aquí, mírenla, es de 0.120 kilogramos por el calor específico del aluminio. Entonces, miremoslo aquí, aquí debe estar, mire, calor específico del aluminio, mírelo, aquí está, 910 por 910 julios sobre kilogramos por Kelvin. Julios sobre kilogramos por Kelvin. Esto multiplicado nuevamente por T, mire la misma T, mírelo aquí. Por, menos la temperatura inicial del aluminio, que es de 20 grados centígrados. Por favor, a Kelvin, ¿cuánto da?
293. 293.15. Chicos, ¿me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vale, chicos. Entonces, de aquí, señores, despejamos la temperatura y obtenemos el valor de esto. Ahí los dejo, ¿vale? Háganlo ustedes, señores, y me dicen cuál es el valor de esto. La temperatura, pues, me tiene que dar en Kelvin, ¿no es cierto? Kilogramos, con kilogramos se va. Me queda kilogramos se va. ¿Sí? Entonces, en este caso me quedaría en julios. Y aquí me quedan grados, Kelvin, los cuales también se tienen que ir con estos Kelvin de aquí, ¿no es cierto? Y ya. Esto también se va con estos. ¿Listo? Y solamente me quedan los Kelvin de esta, que es la incógnita. Estos julios tienen que irse con estos julios de acá. O si quieren, vengan, si quieren ayúdenme aquí de rapidez y hagámoslo aquí, venga, de rapidez. ¿Cuánto vale punto 300 por 4190? $1,257. Gracias, compañerita. Eso serían julios, ¿cierto? Sobre Kelvin. Esto por temperatura, menos, por favor, 1257 por 343.15. Esto me va a dar positivo. Menos, ¿qué? Digo, menos 1243.15. 431.339.55. Perfecto. Esto, mire, aquí en este caso me daría por la temperatura, esto me daría en julio, ¿no es cierto? A ver, porque esto se va. Julios, Kelvin, ajá, me daría en julios. Porque la temperatura también se va ahí. Solamente en julio, ¿no, chicos? Me ayudan a ver eso, por favor. Vamos al otro lado. Aquí, 0,120 por 910. 0.120. 109.2. Esto y esto se va, y esto me queda en julios sobre Kelvin. Menos 109.2 por 293.15. 32.011.98. 32.011.98. ¿Qué dijimos? Julios. Bien. Entonces, ¿cuánto da? Porfa, colabórenme aquí. 431.339.55 más 32.011.98. Ojo, más, ¿no? Sumamos. $463.351.53. Julio, muchas gracias. Y por favor, sumen 109.2 más 1.257. 109.2 más 1.257. 1.366.2. ¿Punto qué? 2. Punto 2. Esos son julios sobre Kelvin. A ver, espérenme, aquí algo me está faltando. ¿Qué es lo que me falta? Aquí. A ver, espérenme. No, espérenme, chicos, yo creo que le estoy embarrando aquí. No, está bien, ¿no? No está mal. No, está bien. Aquí va la T. Aquí va la T. Ajá. Ahí va la T. Y lo otro está bien, a ver. Sí está bien, ¿no es cierto? Aquí. ¿No va en 1366.2? Sí, señor. Sí, señor, tiene toda la razón. Aquí va la T.
Aquí va la T, ¿cierto? Mira, aquí está la T, correcto. Sí, señor. Muy amable, gracias. Ok, entonces, ya, aquí ya simplemente es despejar la T, miren, dense cuenta que esto pasa a dividir, ¿cierto? Este Julio se va a ir con este Julio cuando pase a dividir, ¿no? Pondrá atención ahí. Entonces, bueno, por espacios, chicos, yo voy a aprovechar lo mínimo. Entonces, aquí sería, bueno, hagamos otra diapositiva. Permítame. Entonces, tomamos esto y lo pasamos acá. ¿Listo? Entonces, aquí decimos pues que esta temperatura va a ser igual a ¿qué? A 463.351.53 julios divididos entre 1366.2, mire, julios sobre Kelvin. Entonces aquí aplicamos extremos y medios, ¿cierto? Arriba, la respuesta, por favor, ¿cuánto me da esto? 339.15 Kelvin. Punto 15 sería julios por Kelvin arriba, ¿no es cierto? Mire, julios por Kelvin y abajo julios. Entonces se da cuenta, mire, julios y julios se va y me queda en Kelvin. Porfa, tengan la amabilidad, señores, colabórenme y pasen eso a centígrados, ¿vale? 339.15 Kelvin en centígrados, ¿cuánto sería? 66 grados. 66 grados centígrados. Mire. Miremos si es lógico esto, ¿cierto? Decíamos, mire, que el café va a estar a 70 grados centígrados. La taza está a 20 grados centígrados. La temperatura que acabamos de encontrar debe estar entre esas dos. Alguien por ahí puede decir, profe, ¿no debería ser la mitad? ¿Por qué? No, ¿no es cierto? No tiene por qué. O sea, siempre estamos acostumbrados a pensar que debe ser la mitad, ¿no? No, no necesariamente. ¿Por qué? ¿No? Es más, le devuelvo la pregunta con otra pregunta, diciéndole, bueno, ¿qué pasaría si esta taza no fuera de aluminio? Si fuera de cobre. Me seguirían diciendo, si alguien de pronto por ahí está pensando, me seguiría diciendo, ¿tiene que ser la mitad? ¿Sí ven? ¿No? Si fuera de cobre, ya no va a ser este resultado, miren. Miren. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta temperatura es de 66, porque es del café al aluminio. Pero si es del café al acero, del café al cobre o a otro material, pues tiene que dar diferente. ¿Sí o no? Pongámosle lógica, chicos. ¿Qué varía ahí? Si es, por ejemplo, acero, esto va a ser otro valor, ¿sí o no? Desde ahí ya esto cambia. De pronto puede cambiar también si la taza pues tiene otra masa, ¿no? Si es más grande, si es más pequeña, miren. Miren todas estas cositas, ¿sí ven? Eso es importante, como les he dicho siempre, analizar, ¿vale? Aquí ya está resuelto, pues, exacto, miren, nos dio exactamente la respuesta que ustedes habían hecho, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, es el mismo, ¿no? Resuelto ahí. Bueno, chicos, este lo voy a dejar indicado nomás porque si no nos quedamos mucho en esta parte. Si quieren, saquen una fotico y lo terminan de resolver ustedes allá. Mire, aquí vemos, este es un ejercicio en donde implica tanto el cambio de temperatura como cambio de fase. Es decir, que en este ejercicio tenemos que aplicar este concepto que se llama calor latente y este concepto que se llama calor sensible, miren. Solamente vamos a entender el problema y repito, usted ya lo hace en su casa. Entonces, ¿qué dice? Vea, un estudiante de física desea enfriar 0,25 kilogramos de Diet Omni-Cola. Para no complicarnos, imaginémonos que es una Coca-Cola. ¿Listo? Y aquí vamos a asumir también que pues a Coca-Cola lo vamos a tomar como si fuera agua, netamente agua, para facilitar los cálculos. Ahora dice, un estudiante de física desea enfriar esta cantidad en masa, miren, 0,25 kilogramos,
la cual se encuentra a 25 grados centígrados. O sea, está aquí, a la temperatura ambiente, ¿no? Siempre imaginémonos, ¿no? Entonces, la Coca-Cola está a la temperatura ambiente, imaginemos aquí, 25 grados, pues no es como aquí, ¿no? Sería como cerca de Chachahuí, ¿no? Que está a 25 grados centígrados. ¿Y cómo la quieren enfriar? Agregándole hielo, que se encuentra a menos 20 grados centígrados. Miren. La pregunta es, ¿cuánto hielo debería agregársele para que la temperatura final sea de 0 grados centígrados? ¿Sí se dan cuenta? Ojo, para que la temperatura final, ¿cierto?, sea de 0 grados centígrados. ¿Sí miran? Con todo el hielo derretido. Ah, mire, ese es otro dático, ¿no? Con todo el hielo derretido. Es decir, llegó usted, mire, aquí tengo el gráfico, ¿no? Entonces llegó el hielo que le agregó, estaba a menos 20 grados centígrados, y cuando terminó, cuando sí terminó de enfriar la Coca-Cola, todo este hielo cambió de estado, se volvió líquido, mire. Entonces, cuando se volvió líquido, tomaron la temperatura y la temperatura ya era de 0 grados centígrados. ¿Listo? Se puede despreciar, dice, la capacidad calorífica del recipiente. Entonces, aquí dice que ignore este recipiente. En otras palabras, dice, asuma que este proceso, o sea, esto sucede en la teoría, en la práctica no va a ser así. Asuma que este recipiente va a actuar como si fuera un termo. Es decir, ese no va a interactuar aquí en el proceso. ¿Listo? Entonces, observen, aquí tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar. Miren. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Enfriar la Coca-Cola, ¿sí o no? Entonces, para enfriar esa Coca-Cola, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe haber? Ah, mira, acá primero, comencemos acá, perdón. Entonces, mire, para enfriar la Coca-Cola, entonces la Coca-Cola está caliente. Si lo puede ver así, ¿no? Está a la temperatura ambiente, imaginemos que está caliente. Entonces, ¿qué le va a pasar a la Coca-Cola? Pues la Coca-Cola va a perder calor. Entonces, recuerde, si va a perder, pues va a ser esto negativo, miren. ¿Ya? Si este pierde calor, alguien tiene que ganarlo, ¿sí o no? Esto no queda en el vacío, ¿no? Alguien tiene que ganarlo. ¿Quién lo va a ganar? El hielo que usted introdujo aquí. ¿Cierto? El hielo va a ganar ese calor, no más, ¿no? Si quieren, es que aquí está como resumido, ¿no? Entonces repitamos esto, miren. El calor que pierda la cola, aquí la Coca-Cola, lo va a ganar, o sea, ganar es positivo. ¿Quién? El hielo, miren. Ese lo va a ganar. Pero cuando lo gane, chicos, mire, cuando gane el calor el hielo, pues el hielo le va a pasar dos cosas, ¿cierto? Entonces, ese hielo, primero, va a haber un cambio de temperaturas, ¿no es cierto? Va a haber un cambio de temperatura. Entonces, ese cambio de temperatura ya sabemos que es un calor sensible. Y aparte de eso, pues el hielo dice aquí, mire, que el hielo se va a derretir. Entonces va a haber un cambio de estado. Ese cambio de estado ya sabemos que lo representamos con QL. ¿Todo esto le va a pasar a quién? Al hielo, mire. ¿Listo? Entonces, resumida la ecuación, es esta, mire. Esta es la interpretación que estamos haciendo nosotros. ¿Listo? Entonces, la pregunta dice, ¿cuánto hielo se requiere? O sea, cuando me hablan de cuánto, ese cuánto yo lo puedo representar en volumen o lo puedo representar en masa. ¿Sí? Aquí, pues, lo que me están preguntando en realidad es específicamente la masa de ¿quién? Del hielo. ¿Cuánto hielo necesitamos? Mírenlo. Si usted quiere volverse bien estricto en esto, entonces usted dirá, bueno, listo. Entonces lo que me están preguntando es cuántos cubitos de hielo, ¿no? ¿Y eso para qué? Ah, bueno, ¿no? Yo necesito saber eso porque yo necesito saber cuánta energía eléctrica me va a costar eso. Supongamos, ¿no? Eso es, pues aquí sería algo muy, pues hombre, ya mucho, ¿no? O sea, muy tacaño usted, ¿no? ¿Cómo se va a poner a calcular todo eso, hombre, para enfriar una Coca-Cola, ¿no? Pero en la parte industrial, esto tiene mucho sentido, chicos, ¿no es cierto? Usted dice, vea, no, voy a enfriar una piscina de algo, no sé, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me implica meterle ahí hielo, supongamos?
Entonces, mire, esto ya tiene que ver con costos y toda la cosa. Mire, ahí se vuelve importante esto. Entonces, llegamos aquí, señores, y resolvemos, mire. Resolvemos esta situación teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, mire. Este vendría a ser como el calor sensible. Perdón, este de aquí, mire, este viene a ser el calor sensible del hielo y este es el calor latente, mire, ¿no? Entonces repito, este viene a ser el calor sensible del hielo y este es el calor latente del hielo. Y este, pues, es el calor sensible de la Coca-Cola. Entonces, profe, ¿por qué solamente calor sensible para la Coca-Cola? Pues claro, porque lo que vamos a hacer es enfriarla, solamente bajarle la temperatura, pero no vamos a llegar al punto de volverla hielo. ¿Que se puede dar el caso? Sí, pero en este caso estamos haciendo esas salvedades. ¿Listo, chicos? Entonces, vuelvo y miro la pregunta, ¿cuál es? Es encontrar cuánto hielo se necesita, la masa. Entonces, esa masa de hielo, pues la vamos a despejar de aquí, miren, chicos. De aquí, ¿verdad? Mire, esta es la masa de hielo, mírela aquí, ¿cierto? Esta es la masa del hielo, estas dos. ¿Sí? Ojo, esta y esta, ¿no es cierto? Que van a estar en este lado de la ecuación. ¿Sí es entendible el problema, señores? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, chicos, listo. Si alguna cosa, pues me preguntan, pero háganlo. Si quieren, saquen una fotico ahí. Ahí, señores, se lo bajo un poquitico. Ahí para que miren los datos. Mírenlos. O es más, se las pongo ahí para que les saquen completo. Y háganlo, señores. Me dicen para continuar. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno. Profe, ¿qué significa la L del color latente? Disculpe. M por L. ¿Cuál? En el calor latente. ¿Cuál, perdón? La L, ¿qué significa? Ah, ya. Esto significa calor latente de fusión. LF es lo que aparece aquí, miren. Tiene que encontrar usted de esta tablita, miren. Calor latente de fusión, mírenlo aquí. Listo, LT. Listo, profe, ¿Listo? gracias. Entonces, ajá, ese calor, pues, en este caso, mírenlo, aquí está el agua, ¿verdad? Entonces, este es el valor que usted va a utilizar por ahí. ¿Listo? Eso es. Bueno, ahí está. Bien. Bien, señores. En este momento entramos a otro temita que hace referencia a cómo se puede transferir el calor. Sobre esto yo había dejado una consulta una vez y si no estoy mal, fueron estas compañeritas, Ashley, creo que fue, no sé si Vale, bueno, estas niñas que siempre les gusta participar, si no estoy mal, creo que fueron las que quisieron tomar estos temas para responder. Hace poco dejé esta consulta, ¿no? Y ellas la quisieron tomar. Entonces, hablábamos de que existen 3 mecanismos para transferir el calor. ¿Cuáles? Los mecanismos en la naturaleza se dan por estas 3 formas. Se pueden dar por conducción, se pueden dar por convección y se pueden dar por radiación. Esas son las 3 formas en las que el calor se puede transferir. ¿Listo? Bueno, ahorita analizamos esto. Miremos a ver qué hay en estas diapositivas. Miren, aquí dice, primero entramos analizando qué es un conductor y qué es un aislante, ¿no? Son 2 términos que se utilizan mucho cuando uno habla de transferencia de calor. Chicos, les cuento, esto de transferencia de calor es una disciplina
muy bonita, pero bien complicadita, ¿no? Bien complicadita en el sentido matemático, en el sentido de cálculos. Para trabajar con transferencia de calor, señores, sí hay que meterse con integrales dobles, triples y no solamente de eso, sino integrales bien complejas. ¿Sí? Se los digo de verdad. Esta es una disciplina de las duritas que se tienen en ingeniería mecánica, por lo menos. Esto es para mecánica y para química. Los ingenieros químicos manejan esta vaina muy bien. Entonces, esto es bien complejo. Bueno, entonces, aquí de manera rápida, como nuestro objetivo no es que usted se vuelva un durísimo en esto, entonces no nos metemos tan a fondo tampoco. Entonces decimos, miren, ¿qué es un conductor? Entonces dice, son materiales que permiten la transferencia de calor entre cuerpos. Eso es un conductor. Tenemos aquí este lapicero. Si yo llego y le pongo candela aquí, ¿cierto? Llego, le coloco una vela, le coloco una fosforera y lo prendo. Y aquí donde están mis dedos, yo siento ese calor, entonces yo digo que esto es un conductor. Ah, profe, pero es un mal conductor. Ah, bueno, ese es otro cuento. Que sea bueno o mal conductor es otro cuento. La cuestión es de que es conductor, ¿por qué? Porque mire que aquí había una temperatura alta y el calor se fue transfiriendo hacia acá, que la temperatura era baja. ¿Sí miran? Entonces es un conductor. Eso es un conductor. Son materiales que permiten la transferencia de calor entre cuerpos. ¿Qué es un aislante? Es todo lo contrario, mire. Se llama aislante aquel material que impide la transferencia de calor entre cuerpos. ¿Cierto? Un material que impide. Entonces ahí vuelve la pregunta, ¿no? Profe, pero mire, yo tengo el corcho. ¿El corcho es un aislante? Sí. Usted puede decir, profe, pero ese es mal aislante. Ah, entonces lo mismo, ¿no es cierto? Hay buenos aislantes, hay malos aislantes. Hay aislantes regulares, ¿sí o no? En la realidad, en la práctica, chicos, no existe un aislante ideal, ¿no? Todos, en cierto grado, van a permitir que el calor sí pase, chicos. Lo que pasa es que, pues, van a haber aislantes que conserven por mucho tiempo el calor, entonces decimos que son muy buenos aislantes, ¿no? O, hablando de conductores, van a haber conductores que me permiten que pase con mayor facilidad y más cantidad de calor que otros. Entonces decimos que son muy buenos conductores. Miren. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, normalmente, chicos, los materiales que se los cataloga como buenos conductores de calor también son buenos conductores de electricidad o de energía eléctrica. Y tiene su sentido, ¿no es cierto? Si vamos al concepto de calor, recuerden que calor es energía en tránsito, ¿no es cierto? Mire, energía, ¿sí ve? ¿Y qué es la energía eléctrica o electricidad? Pues energía, ¿no es cierto? Entonces, mire, si son buenos conductores de calor, son buenos conductores de energía eléctrica. Y si usted está pensando en lo que yo le estoy diciendo, entonces yo le digo a usted, recuerde, ¿usted sabe de qué material son los conductores de corriente eléctrica? ¿De qué materiales son, chicos? ¿Quién me dice? ¿Quién me informa, chicos? No me digan que no saben de qué. Sí, los conductores de corriente eléctrica. De cobre. Pues. Ajá. Mírelos, estos. ¿De qué son? De cobre, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué otro material? ¿Son de cobre y de qué otro material? Aluminio. Aluminio. ¿Sí se dan cuenta? Estos son de cobre. Los conductores que hay de la entrada de su casa, ¿cierto? Perdón la redundancia, hacia adentro de su casa son de cobre. Y los conductores que están de la entrada de su casa hacia afuera son de aluminio, miren. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Bueno, de manera rápida, pues hablamos así porque no podemos desafortunadamente, pues quedarnos por acá, ¿no? Todo eso es bien chévere. Pero listo, mire, ¿sí se dan cuenta? Cobre y aluminio. Ahora, les hago la pregunta en calor. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando se van a comer un perro caliente, ¿no? Salen por la noche allá donde la señora que vende perros calientes y todo eso? ¿No se han dado cuenta? O esas, ¿cómo se llaman? Las hamburguesas. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta ya?
¿dónde coloca la hamburguesa para fritarla? En esos carros de hamburguesa. En una, ¿cómo se llama eso? Una plancha. ¿De qué material es la plancha? A ver, chicos, ustedes tienen que ser observadores. Sí saben de qué les hablo, ¿no? ¿Dónde colocan? Sí, exactamente ahí, en esos sitios donde venden esas hamburguesas. O las carnes, pues. Les colocan una bandeja, ¿cierto? O ellos colocan en la bandeja y ponen a fritar esa carne y todo eso. ¿En qué material lo hacen? Aluminio. Aluminio. ¿Sí ven? ¿Y por qué utilizan el aluminio? Porque es un buen conductor de calor. ¿Sí miran? ¿No? Eso es, chicos. Bueno. Ahora la pregunta del profe, y yo no he visto ninguna bandeja de esas de cobre. Bueno, pueden haber dos razones ahorita, ¿no? La primera, por los costos, ¿no? El cobre es más caro que el aluminio. Profe, ¿Listo? Y la señora, pongamos de cobre, se mira también en lo de los helados de paila, que es lo distinto. ¡ah, qué bien! Bien, ya iba a ir para allá. Bien. ¿Sí se da cuenta? Mire, ¿no? Ahí está. En los helados de paila se mira que eso es de cobre, pero eso debe ser debe ser alguna aleación, ¿no? Que no sé si el cobre es bueno para la salud, la verdad. Yo creo que el cobre no es benéfico para la salud. Pero sí, mire, eso es, qué chévere, mire. Y ahí estamos viendo un fenómeno de calor, vean. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo cuando la señora está moviendo la paila de cobre, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Estamos haciendo que el calor del hielo que está alrededor de la paila se transfiera al heladito ese, ¿no es cierto? Mire, ahí está el fenómeno, ¿no es cierto? Pero entonces eso, volviendo al cuento, digamos que la principal razón son costos, ¿no? Y una explicación de que sí son costos es, ¿no se han dado cuenta ustedes en la costa atlántica? Allá esa gente pues pobre, ¿no? No tiene como las ventajas que tenemos nosotros, ¿no? Aquí, mire, aquí la luz cuando se va, rara vez, la energía, perdón, cuando se va, rara vez, ¿no? Allá en la costa se va casi siempre, ¿no es cierto? Y hay muchos racionamientos de energía y todo. Y una de las razones que se va es porque hay gente que llega allá y se desconecta esos cables y se los roba, chicos. ¿Por qué se roba? Porque, como le digo, el cobre es costoso, ¿no? El cobre es costoso, ¿no? Y así incluso, por ejemplo, hasta hay un tipo, ¿cómo es un maestro de arte, Botero? Yo creo que todos lo han escuchado. Él creo que hizo algunas, ¿cómo se llama eso? Esculturas, ¿no es cierto? En cobre, creo. Y si no sé si fue él que hizo eso, y se robaron, ¿no? ¿Por qué se robaron? Por el costo, ¿no? Es costoso. Bueno, sigamos con nuestro cuento. Entonces, dice, vea, un concepto ahí para que lo tengan presente. La tasa de transferencia de energía o flujo de calor o corriente de calor, ¿cierto? Se la representa con la letra H. Entonces, ¿qué es esto? Para resumir, esto simplemente es el calor que se está transfiriendo por unidad de tiempo. Es como si lo podíamos asimilar como la velocidad con la que se transmite el calor, si lo quiere ver así. Entonces, se lo representa normalmente con H y es igual a cambio de calor sobre tiempo, ¿cierto? Bueno, otros conceptos por ahí. Radiación. ¿Qué es eso de radiación? Es la propagación de la energía en forma de ondas electromagnéticas. Ojo, ¿radiación qué es? Ondas electromagnéticas, ¿no? No sé si ustedes sepan, ¿no? Pero, por ejemplo, la luz que nos llega del sol, ¿qué es? Son ondas electromagnéticas, ¿cierto? Es decir, ondas formadas por la parte de electricidad y también por magnetismo, miren. Eso es, chicos, la luz que nos llega a nosotros, ¿no? Entonces dice, vea, es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío, miren. ¿Esto qué quiere decir? Que la luz del sol tenemos aquí una campana, la campana de Gauss creo que se llama, no sé si alguno de ustedes en su colegio les hicieron ese experimento, ¿no? En donde colocan una campana de vidrio, la sellan y dentro de la campana colocan un reloj de esos de antes, en donde le colocan un tiempo y al final de ese tiempo lo ponen a sonar y si hay vacío en la campana realmente el sonido no se transfiere. Pero, por ejemplo,
puede haber vacío y viene la luz del sol, y la luz del sol sí pasa el vacío, sí hay transmisión en el vacío. Entonces, esos chicos, por favor, hay que tenerlo presente. Bueno, entonces, ese es un concepto, ¿no? Que es la radiación. Acá la vamos a ver, creo que, bueno, muy parecido. Entonces, mire, ¿qué es conducción? Conducción dice que es, bueno, aquí no aparece bien concreto el concepto, ya lo vemos a ver más adelante, pero aquí dice que la conducción se da entre cuerpos sólidos, pilas. La conducción se da entre cuerpos sólidos o dentro de un cuerpo. ¿Cómo así? Entonces, dentro de un cuerpo, tenemos aquí, digamos que esto es un bloque cualquiera, ¿no? Entonces, mire, este bloque llega aquí por ave motivo, ¿cierto? Se calentó, ¿cierto? Por aquí se calentó, ¿no? Entonces, dentro de este mismo cuerpo va a haber una transferencia de calor. Si imaginamos que acá la temperatura está menor. Entonces, como esto se calentó, mire, incluso ya sabemos de dónde a dónde va a ir, mire. El calor se va a desplazar de aquí hacia acá, mire. ¿Sí? Dentro de un cuerpo. Tenemos dos cuerpos. Estos dos cuerpos están en contacto. Este está a mayor temperatura que este. Entonces, este que está a mayor temperatura, al estar en contacto con este, va a haber transferencia de calor del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Entonces, mire, ya sabemos que el calor va a ir ahí, ¿cierto? Así. ¿Sí ven? Esto es chévere, señores. Convección. Convección es el otro mecanismo de transferencia de calor. Y dice que depende del movimiento de la masa de una región del espacio a otra. La convección se da normalmente entre un sólido y un fluido. El fluido puede ser líquido o puede ser gas, pero cuando hay un sólido en contacto con un fluido líquido gaseoso, ahí se va a dar el proceso de transferencia de calor por convección. Un ejemplo, una olla con agua. La olla es el sólido y el agua que se está calentando o que está caliente, ¿cierto? Pues es el líquido. Entonces, esa transferencia que hay entre ese sólido y ese líquido se da por ese proceso llamado convección, ¿cierto? Y radiación, pues como ya lo habíamos visto arriba, propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas. Acá decimos, mire, es también la transferencia de calor por radiación. Ya. Aquí están diciendo como un ejemplo, ¿no? Es como la luz del sol, mire, lo que yo decía, sin que tenga que haber materia de por medio, mire. ¿Ok? Entonces, esta se da en el vacío. Bueno, entonces, señores, hablando un poquitico de la parte de convección. Miremos aquí, ¿cierto? Mire la parte de conducción. Bueno. Entonces, ya sabemos que el calor se va a transferir de un medio que tenga mayor temperatura, mírela aquí, hacia un medio que tenga menor temperatura. Por eso, mire, esto está de color naranja, ¿cierto? Mire, TH, temperatura hot, caliente, mire, a temperatura cold, ¿cierto? Fría, mire, ¿no es cierto? Entonces, mire, la transferencia de calor, miren estas flechitas, mire, se va a dar siempre en este sentido, mire, ¿sí? ¿Qué pasa con la conducción? Se observa que si se incrementa los elementos, mire, yo quiero transferir calor a través de este cilindro que está aquí, mire, este cilindro de aquí, ¿sí? El cual tiene una área y una longitud determinada. Pondrá atención, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí vemos que se va a transferir, listo. ¿Qué pasa si yo duplico el área, ¿cierto? Con la misma longitud. Pues, hombre, al duplicar el área, también se va a transmitir mayor calor. ¿Por qué? Porque pues el calor ya va a tener dos caminos, mire. Entonces se va a transferir por acá y se va a transferir por acá. Entonces, al duplicar el área del conductor, considerando que es el mismo material y la misma longitud, pues se va a incrementar la transferencia de calor. Entonces aquí ya podemos sacar conclusiones, ¿cierto? El calor es directamente proporcional al área. Analicemos otra situación. ¿Qué pasa, mire, si yo dejo la misma área inicial, esta área de acá arriba, mírenla, pero duplico la longitud? Mira, aquí es L, acá van a ser 2L. Si yo duplico la longitud, ¿qué le va a pasar al calor? Entonces, mire lo que dice. Aquí están las conclusiones. Mire.
al duplicar la longitud, ¿cierto? El calor se reduce, disminuye a la mitad exactamente. O sea, si yo cuadriplico la longitud, ¿cierto? Pues en la misma proporción, ¿no? 1 sobre esa proporción se va a reducir la transferencia de calor, ¿sí? Aquí, como le digo, ya podemos ir sacando conclusiones, mire, solamente de la evidencia experimental, mire, simplemente analizando esto. Eso, pues ya hubieron célebres personajes que hicieron esos experimentos y se llegó a partir de esos experimentos a conclusiones. ¿La conclusión cuál es? Una ecuación, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Lo que yo les dije que podían ustedes asimilar esto como si fuera la velocidad de transferencia de calor, ¿cierto? Esto en la parte de conducción, ¿no es cierto? La cantidad de calor con respecto al tiempo es lo que se conoce como H. Bueno, ¿y este H qué es? Entonces la transferencia de calor, señores, por conducción. Pondré atención aquí, miren. Entonces, después de esta evidencia experimental, ¿cierto? Pues eso, se observó y se dijo, mire, vea, si yo duplico el área, entonces yo digo que el calor es directamente proporcional al área. ¿Pero qué se sacó de la parte de aquí abajo? Mire, de la parte de aquí abajo se sacó de conclusión también que el calor es, aquí, el calor es inversamente proporcional a la longitud. Entre más larga sea la longitud, menor va a ser el calor, mire. Entonces, con base en estas ecuaciones, se llegó pues a decir, bueno, vea, el calor es directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la longitud. ¿Qué se puede decir también de esta gráfica de aquí? Entre mayor, bueno, la verdad, de la gráfica en sí no se podría decir eso, ¿no? Pero bueno, eso lo sabemos nosotros, ¿no? Entre mayor sea la diferencia de temperaturas, chicos, miren, entre mayor sea esta diferencia de temperaturas, mayor transferencia de calor es. Entonces también podemos decir, mire, que la transferencia de calor por conducción es directamente proporcional al cambio de temperatura. Entonces, uniendo esta y esta ecuación, llegamos a decir que la transferencia de calor es directamente proporcional al área, al cambio de temperatura, e inversamente proporcional a la longitud. Como esto es una proporción, así como tal, no nos interesa mucho. ¿Qué hacemos? La convertimos en una igualdad. Para convertirla en una igualdad, recuerden lo que se hace, pues colocarle el igual, obvio. Pero esto no queda ahí, sino que le tiene que colocar el igual y le tiene que colocar una constante. En este caso, esa constante se llama o se representa con la letra A, y esta constante se la llama conductividad térmica del material. Miren aquí, ¿cierto? Entonces se la coloca esa constante y ya se le colocan los demás factores. ¿Ya? Y esta ecuación, pues, es la ecuación para conducción, ¿cierto? Transferencia de calor por conducción. Entonces, esta acá es una propiedad, mírenla. Y esta propiedad, pues, ya está estudiada y tiene un valor especial propio de cada material. Hay una conductividad para el aluminio, para el cobre, para el oro, para la plata, para el acero, ¿cierto? Y dependiendo ya del material, por ejemplo, para el caso del aluminio, del cobre, del oro, ¿cuál es el otro? Aluminio, plata, cobre. Son 4 los mejores materiales para conducir corriente, ¿no? El aluminio, el oro, la plata y el cobre. Esos 4 pues van a tener una conductividad alta, un valor alto, ¿no? En cambio, por ejemplo, que la madera, mala conductora del calor, entonces va a tener una conductividad baja. ¿Sí, chicos? Bueno, la madera, el corcho. Bueno, entonces miren, esta ecuación es la que ven ustedes aquí, mírenla. ¿Ya? Y se la conoce normalmente como la ecuación de Fourier en honor al señor que estuvo en este cuento, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo decir aquí? Entonces dice, vean, dice que a través del movimiento, a ver, los materiales, a través del movimiento de sus átomos vecinos, transmiten la energía cinética. Y en los metales, ¿cómo se da la conducción? Aquí lo que está diciendo es cómo se da la conducción. En los materiales
se da a través del movimiento de sus átomos, ¿no? Así se transmite la energía cinética, ¿no? Y que es una forma de transferir el calor, pues. En cambio, en los metales se da a través del desplazamiento de los electrones libres de átomo a átomo. ¿Listo? En los materiales normales, comunes, pues, esa transferencia de calor se da a través del movimiento de sus átomos. Los movimientos se mueven, ¿cierto? Y a través de ese movimiento se va transmitiendo la energía. En cambio, en los metales es a través del desplazamiento de los electrones libres de los átomos. Esto ya lo saben ustedes, el calor siempre se va a dar a través de la diferencia de temperaturas. Y lo que ya les había dicho, mire, si el material es un excelente conductor de calor, pues va a tener una conductividad térmica alta. Si es malo, un mal conductor de calor, o por ejemplo un aislante, pues esta conductividad va a ser baja. Entonces miren aquí, chicos, lo que les decía, miren, estas conductividades térmicas son propiedades, ¿no? Entonces tenemos aquí la K, miren. Dependiendo del material, miremos esto, mire el aluminio, vean, tiene una conductividad de 205. Miremos el cobre, vean, mire, el cobre es mejor conductor que el aluminio, vean, 385. Miremos la plata, chicos, vean, 406. Uy, ¿cómo así que la plata es mejor conductor? Y entonces, ¿por qué no la utilizan para conducir corriente? ¿Quién me dice, chicos? Echándole un poco de sentido común. ¿Por qué no utilizamos la plata para conducir corriente eléctrica? ¿Aló, chicos? ¿Están conmigo? ¿Aló? Chicos. Por costos, ¿no? Ah, me están haciendo asustar. No me digan que están tomando café por allá, hombre. Verán, no me van a dejar solo acá. Por costos, efectivamente, por costos. Pues imagínense, ¿qué tal conductores de plata? Mejor dicho, señores, quedamos pobres, ¿no? Pero sin embargo, vea, para que no crean que no, si usted tiene la posibilidad de destapar su portátil o su computador de la casa, ahí va a encontrar conductores de plata y conductores principalmente de oro. ¿Ya? O sea que usted en su computador, señores, tiene platica, tiene billete. Si se le daña su portátil, señores, ahí tiene oro. Y lo digo de verdad. Tanto es así, señores, que en la India hay una empresa que vive del trabajo, o sea, ellos lo que hacen es comprar los computadores dañados, ¿cierto? Todo lo que se daña, ¿cómo se llama eso? Materiales, así lo que hace pues EMA, ¿no? Recoge basura y todo, ellos llegan y reciclan, ¿cierto? Todos los computadores. Y el trabajo de ellos es llegar y empiezan a sacarle todo el oro que hay en los computadores. Y de eso viven, para que se den cuenta. ¿Ok? Bueno, aquí dice, las sustancias que conducen bien la electricidad, como los metales, también son buenos conductores de calor, ya les había dicho. Algunos materiales no son buenos conductores de calor, por lo que se les conoce como aislantes térmicos. Ejemplos, la lana, las plumas, la fibra de vidrio, miren. Entonces, la fibra de vidrio, como la lana de vidrio, como son malos conductores de calor, pues se los utiliza para aislar el calor. ¿Para qué aislamos el calor? Para volverlo más eficiente, para que no se nos vaya. Por eso se lo utiliza en los hornos, ¿cierto? En Estados Unidos, en Europa, que hay cambios de temperatura drásticos, allá un invierno sí es invierno. Acá nosotros le decimos invierno cuando está lloviendo. Eso no es invierno, ¿cierto? Eso lo decimos acá. Pero váyase usted, no sé, los que han tenido posibilidad de irse a Europa o irse a Estados Unidos en estaciones de invierno, se dan cuenta de lo que es invierno allá. Entonces, miren, por ejemplo, allá las casas están recubiertas entre, ¿cómo se llama eso? En medio de los muros, ¿cierto? Ahí hay un aislante. Yo no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, utilizan una espuma, se llama espuma de poliuretano. Son dos componentes químicos, ¿no? Los mezclan y eso se forma como una espuma, ¿cierto? Y esa espuma tiene la característica de evitar, ¿cierto?, que el calor de la casa salga del exterior, ¿cierto? Y bueno, en fin, mira, aquí tenemos, dice,
se utilizan en refrigeradores. Dice, el unicel se emplea en los vasos para mantener el café caliente. La paja y los materiales porosos que tienen muchos espacios con aire. El aire y en general los gases son malos conductores de calor. Por ello se usan como aislante. ¿Cómo así? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de mirar o destapar un termo. Usted va a la Cali y compra un termo. Ahí los termos, señores, tienen un espacio. Mire, aquí está el vasito, ¿cierto? Y aquí está el espacio, mire. Siempre pregúntense, chicos, pregúntense, ¿no? Ustedes son ingenieros, ya están pues en esa formación, entonces siempre pregúntense, ¿por qué será ese espacio? ¿Cierto? Entonces, ese espacio, mire, aquí ya le estoy diciendo por qué. El aire es mal conductor de calor. Entonces, la idea es que el calor que usted le metió aquí al té, al agua, bueno, lo que metió aquí, la idea que es que ese calor se conserve. Entonces, como este aire es mal conductor del calor, entonces, pues este calor se va a quedar aquí. Mire, esta agüita que tiene aquí se va a quedar ahí, con ese calor. Le va a aguantar. ¿No es cierto? Pero esto es cierto bajo ciertas características, ¿no? Entonces, mire, este espacio, supóngase aquí, miren, chicos, el espacio que hay aquí, ¿no? Que usted mira aquí, es un espacio calculado. Si usted deja aquí más espacio del que debe hacer, ya empieza a conducir calor. ¿Y todo eso de dónde se saca? De las ecuaciones, de utilizar integrales y todo eso que les digo, que esto sí es de cuidado. Este temita de transferencia de calor es cosa seria, pero ya metiéndose pues a fondo, ¿no? Así como lo estamos viendo nosotros, es sencillo. Listo, chicos. Entonces recuerden, H es la transferencia de calor por unidad de tiempo y ya. Bueno, aquí vemos, es un ejercicio, ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer aquí. Con esto, señores, acabamos la temática de hoy, solamente la temática, ¿no? Solamente vamos a ver la transferencia de calor por conducción. Entonces, observen, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, observen, mire, aquí vemos esas cajitas cuando usted va a la playa, ¿no? Usted está en la playa bien rico, tomando sol, y llega alguien y le ofrece, ¿no? Mire, estas cervecitas, Coca-Cola, lo que usted quiera, ¿no? Esta Coca-Cola, mire, va a estar, ¿qué? En contacto con hielo. Pero mire que esta caja, ¿cierto? Es hecha de un material que usted lo conoce, ¿no? Esto es icopor. Ese es el nombre no técnico, sino comercial. Icopor, ¿sí o no? Entonces aquí, ¿qué nos dice? La caja de espuma de poliestireno. Yo no sé si ese es el nombre, la verdad, no me acuerdo bien ahorita, chicos. La verdad, esto hace rato que yo no lo manejo, entonces la verdad no me acuerdo bien del nombre. Una caja de espuma de poliestireno para mantener frías las bebidas en un día de campo tiene un área de pared total, incluida la tapa, de 0,80 metros cuadrados. Es decir, ¿cierto? Esta área, más esta área, más esta área, más la de atrás, más la de atrás, más la de abajo, dice que tiene un área de 8,80 metros cuadrados. Aquí yo me di el trabajo de dibujarme. Imagínense que todas estas áreas llegue y las coloca así como la tengo yo. Miren, entonces si se vea, toda el área de esa superficie es equivalente a 0,80 metros cuadrados. Y el espesor de la pared, o sea, mire, este espesor, mire, desde aquí hasta aquí, que aquí lo vemos representado aquí, mírenlo, este espesor, dice que es de 2 centímetros. Mire que este problema es bien real, mire, está cogiendo como las medidas que normalmente tiene esas cajitas. Y dice que está llena con hielo, mírela aquí, véalo, hielo, agua, por aquí, mire, esto de azul es agua, y obviamente las latas de Coca-Cola, ¿cierto? ¿A qué temperatura? A 0 grados centígrados. Me piden calcular la tasa de flujo de calor hacia el interior de la caja. Ojo, la tasa de flujo de calor. Recuerden, tasa de flujo o flujo, ¿dónde está? Aquí está. Aquí, mire. Tasa de transferencia de energía o flujo de calor, mire, es H. ¿Qué es H? dQ sobre dt.
¿cierto? Pero también esto es la ecuación de Fourier, mire. O sea, K por A, mire aquí es. Mire, H es de Q sobre dt y también es la ecuación de Fourier o la transferencia de calor por conducción. Mire, K por A por la diferencia de temperatura sobre L. ¿Listo? Bueno, entonces me piden calcular H, ¿vale? El calor que está aquí, miren, en la atmósfera, ¿vale? Me piden calcular cuánto de ese calor entra aquí. Entonces me están pidiendo es hacer una verificación. ¿Qué tan buen material es este poliestireno? ¿Sí? Considerando que la temperatura exterior, ¿cierto? La temperatura del exterior es de 30 grados centígrados y la temperatura interior, mire, es de 0 grados centígrados. ¿Ok? Perdón, chicos. Bueno, listos. Ahí tenemos eso, ¿no? Ojo, temperatura interior. Perdónenme, aquí que parece que no dijera interior. Interior ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues listo, miren. Llegamos y calculamos. H, ya sabemos que es la variación del calor sobre la variación del tiempo. Bueno, pero eso no lo tenemos. Pero entonces también sabemos que esto es K, ¿cierto? K por A por el cambio de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial, ¿cierto? Sobre la longitud, mire, ¿sí o no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí lo que debemos hacer es mirar si contamos con todos estos elementos. Entonces, miren, aquí la temperatura exterior es de 30 grados centígrados y la temperatura dentro del recipiente, ¿cierto? Dentro del recipiente es de 0 grados centígrados. Entonces, ya sabemos que el calor va a desplazarse así, ¿vale? ¿Cierto? Entonces, bien. ¿El área la conocemos? Claro, véanla. ¿La diferencia de temperatura las conocemos? Sí. ¿La longitud la conocemos? ¿Cuál sería la longitud? El espesor, pues vean. ¿Sí o no? Este sería la longitud, porque el calor se va a desplazar en esta dirección. Entonces, el espacio que hay que atravesar, pues es la longitud. Listo, lo tenemos. ¿Qué me hace falta? Conocer el K, ¿cierto? Del poliestireno. Miremoslo. ¿Cómo es que se llama este? Se llama espuma de poliestireno. Poliestireno. Espuma de poliestireno. Yo pensé que no iba a estar aquí. Mírela. ¿Sí? Espuma de poliestireno. La K está dada en watts por metro, perdón, watts. Cuando uno habla dice watts por metros por Kelvin, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es watts sobre metros por Kelvin, ¿cierto? Bueno, entonces es 0,01. Entonces, acá es igual a 0,01 watts sobre metro por Kelvin, metro por Kelvin. Listo. Resolvemos, chicos. Pare de contar. Eso va a ser igual a 0,01 watts sobre metros por Kelvin, ¿cierto? Por el área, que es de 0,80 metros cuadrados, ¿cierto? Por el cambio de temperaturas. Si se da cuenta, está en Kelvin, ¿sí o no? Entonces, el cambio de temperaturas, ¿cuáles son? 30 grados centígrados menos 0 grados centígrados. ¿Listo? Esto dividido entre la longitud, que son 2 centímetros. En metros implicaría 0,2 metros. Chicos, si es así, 2 centímetros, 2 entre 100, 0,02. ¿Sí, no, chicos? Porfa, ¿me colaboran cuánto vale H? ¿Aló? ¿Cuánto vale H, chicos? Profe, déjeme ver el último.
Sí, profe, estábamos viendo. Ah, qué pena, perdón. Disculpe. A mí me dio 12. ¿Me confirman otra voz? Sí. Perfecto, muy amable. 12. ¿12 qué? Miremos, a ver, 12 qué. Entonces, miremos, verán, chicos, ¿no? Aquí están grados centígrados. Profe, ¿por qué lo coloca en grados centígrados? Aquí está en Kelvin. Entonces, ya sabemos, ¿no? Entonces, eso no lo toco. Esto se va con estos Kelvin. ¿Listo? Y esto me da en qué unidades. Me da arriba en watts por metros cuadrados. Aquí abajo me da en metros. Aquí abajo me da en metros. Listo. Entonces, ¿qué hago? Ley de extremos y medio. Watts por metros cuadrados. Arriba, mire, esto, mire, multiplicado por aquí, por un unito que hay aquí. Y aquí me da metros por metros. Mírelo, metros cuadrados. Entonces, ¿en qué me da esto? En watts. ¿Cuánto? 12 watts. Miren lo importante que es esto. Miren esa unidad. 12 watts. Eso es potencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? Calcular la tasa de flujo. Mire, estos 12 watts es lo mismo que decir que 12 julios sobre segundo. Esa es la tasa o la transferencia de calor. Por cada segundo se están transmitiendo 12 julios de energía. Mire, interesante analizar eso. Recuerden que si usted se queda contento porque ya llegó a esa respuesta y ya, dijo, ya me dio 12, ya. Pues chicos, les cuento que seguimos en bachillerato. ¿No? Entonces, ojo, ya analicemos 12 julios por segundo. ¿Será mucho, será poco? ¿Cierto? Entonces tenemos que mirar eso, ¿no? Yo creo que esto es poco, ¿cierto? Y lo digo así, yo creo, ¿no? ¿Por qué tocaría mirar, no es cierto? Por ejemplo, ¿cuánto consume un bombillo? Mire, un bombillo, ¿se han dado cuenta? Un bombillo ahorrador dice que consume, ¿cuánto es? 8 watts. Por favor, ¿me confirma? Creo que sí, ¿no? 8 watts, 12 watts, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto es lo que se está dando, pero cada segundo, miren. ¿Sí? Eso, chicos, ¿ahora qué más dice? Vean. Ahora dice, vean, ya calculamos la tasa de flujo de calor, ya. Aquí está, miren. O sea, ¿esto qué dijimos que es? Ah, no hay problema, esto es H. Ah, bueno. Ahora me piden calcular el flujo de calor Q en un día. Ojo, ahora ya me están pidiendo calcular el calor, pero en un día. ¿Cómo hacemos para calcular el calor en un día? ¿Qué me dicen? ¿Qué me sugieren? Multiplicándolo por 24 horas. Perfecto. ¿Sí o no? ¿De dónde sale esto? Vea? De aquí, vea. Lo que el compañero me dice sale de aquí. Si yo sé que H es igual a Q sobre T, ¿cierto? Aquí están delta Q, delta T. Bueno, no importa, ¿cierto? Q sobre T. Si yo sé que H es igual a Q sobre T, calor sobre tiempo o energía sobre tiempo, me están pidiendo ahorita que se averigüe cuál es el calor que se va a transferir en un día. Si en un segundo se van a transferir 12 julios. Ah, bueno, entonces decimos, calor va a ser igual a esta rata, se llama también así, ¿no? Rata de transferencia por el tiempo. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A 12 julios sobre segundo. Esto multiplicado por las 24 horas que dijo mi amigo. Pero 24 horas, ¿a qué equivale en segundos? Porfa, me dan ese datico, 24 horas en segundo, ¿a qué equivale? 86.400 segundos. 86.400 segundos, miren. Segundos se va. ¿Cuánto me da como resultado esto? $1.036.800. ¿Esto qué sería? Julios. ¿Cierto? Eso
si existiera esa posibilidad, pero ojo, eso serían condiciones ideales. ¿Cómo así? Claro, eso sería pues que en las 24 horas siempre exista ese sol, ¿no es cierto? Aparezca el sol, que eso no se va a dar, ya no. Es más, en la misma mañana, ese sol no es constante, ¿no? Va a variar. De pronto apenas amanece puede ser bastante, después va disminuyendo. Por el contrario, apenas amanece puede ser poco y a medida que va dándose el tiempo, a cierto mediodía, 2 de la tarde, se va incrementando el sol. Bueno, en fin, ¿no es cierto? Pero hipotéticamente hablando, esta sería la transferencia de calor, ¿cierto? Y eso es todo, chicos, ¿ok? Eso es todo, ¿no? Entonces, miren, hasta aquí, señores, evaluamos, ¿no? Hasta esta parte. Lo único a nivel de ejercicios, pues, evaluaremos posiblemente, no sé, la transferencia de calor por conducción. Teóricamente, pues, yo les expliqué los 3 mecanismos, teóricamente, conducción, convección y radiación, ¿cierto? Y pues se mirará también la parte, esto es bien importante que lo retome, la parte de calor sensible, calor latente. ¿Qué más vimos? Vimos lo que es dilatación y expansión térmica, ¿cierto? Dilatación y expansión térmica, ya les hago acuerdo, mírenlo aquí. Perdón, estos son esfuerzos térmicos, miren, los esfuerzos térmicos, y esos esfuerzos térmicos se dan también porque se presentan esos fenómenos de dilatación y expansión térmica, ¿no? Entonces, miren, aquí vemos, por ejemplo, unas diapositivas de eso, pues que ya lo habíamos visto con ustedes, ¿cierto? Mira, aquí está la parte de dilatación y expansión térmica, ¿listo? Entonces, a nivel lineal, superficial y volumétrica. ¿Ok? Y los conceptos de temperatura y calor, no más. ¿Listo? Entonces, chicos, eso para que lo tengan presente ustedes. ¿Listo, señores? Y la ecuación de Bernoulli, ¿no? La ecuación de Bernoulli, que fue lo último que miramos. Señorita. ¿Será que puede hacer el favor de subir más ejercicios como en los anteriores cortes, por favor, para estudiar? De física y de estática. Vale, listo. ¿Cuándo tenemos el parcial? Perdone. El viernes. Vale, entonces, mañana, ¿le parece? Mañana, porfa, me coloca ahí un WhatsApp. Generalmente yo no atiendo, pero mañana por la mañana me coloca eso y ya, ¿vale? Bueno, profe. No se vaya a olvidar de cambiar la hora. Ah, sí, ahorita mismo la cambio. Ahorita termino esto y ya lo cambio. ¿Listo? Bueno, chicos, ya nos vemos solamente para estática, ¿no? Señora. ¿El martes vamos a tener clase de estática? Sí. No? Sí, no, estática sí. Verá que estática sí nos toca como sea. Es más, no, sí, con ustedes nos vemos el martes, exacto, sí, el martes. Y Dios quiera pues que ya con eso sea suficiente. Si no, el mismo martes charlamos. Pero ahí ya, yo creo que sí. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, chicos, cuídense mucho. Ya nos vemos, que estén bien. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao, Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Cuídense.